Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, mira a la persona que está a su lado, deséele cosas bonitas, dígale feliz domingo, que Dios nos hable en esta mañana, sacúdalo si está dormido, si tiene calor échele airecito, pero creo que el calor ha disminuido, ¿verdad? Mire cómo ha disminuido, mire cómo yo me vengo vestido. Ha disminuido, tengo un frío. Muy bien. Quiero enviar un saludo de parte de nuestros pastores que están en la ciudad de Yopal. Están compartiendo de nuestro ministerio en esa ciudad también. Así que yo sé que usted le envía un saludo muy especial a ellos. No se preocupe, ya el pastor Luis estará con nosotros el próximo domingo. ¿A cuántos les encanta escuchar al pastor Luis? ¿Y a los demás predicadores? Bueno, gracias. Gracias por el ánimo. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿le parece? Muy bien. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? No, poquitos. ¿Cuántos trajeron sus Biblias digitales? Muy bien. ¿Me acompañan rápidamente a compartir en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 4. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice así: ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si entramos a la ciudad que el hambre ha desolado, moriremos. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Por qué mejor no vamos al campamento de los sirios a ver si nos tienen misericordia? Si nos perdonan, viviremos, y si nos matan, diga conmigo, moriremos. Y finaliza el versículo diciendo: no tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. Y antes de continuar, quiero que me acompañen en una pequeña oración, que por favor podamos inclinar el rostro, podamos cerrar los ojitos y entregarle este momento a Dios. Hoy, papitos, te damos gracias, Señor, por este domingo especial que diseñaste para cada uno de nosotros, Señor. Dios, tú conoces todos los anhelos y deseos de cada corazón. También sabes cada palabra antes de que salga de nuestra boca, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades. Yo te pido que obres conforme a tu voluntad en esta mañana, Dios, que lo que hable, Señor, en esta mañana sea tu Espíritu Santo penetrando hasta el fondo de los corazones, papá. Que sea más de ti y menos de mi humanidad, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, 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 amén. Muy bien. Imagínense que en el mes de noviembre llega nuestro campamento. ¿Cuántas personas han asistido a campamentos de la iglesia? ¿Cuántos nunca han ido a un campamento de la iglesia? Muy bien, invitados en el mes de noviembre. Próximamente abriremos inscripciones, va a estar de lujo. El año pasado nos acompañó Felipe Santos en nuestro campamento. ¿Cómo se llamaba? ¿Unción hasta qué? Unción hasta los huesos. Pero hace algunos años, el primer campamento de la iglesia, yo participaba con una tribu que se llamaba The Chosen. ¿Algún sobreviviente de The Chosen? Fuimos los primeros ganadores de los campamentos de la iglesia. Aunque no lo crea, perdimos todas las pruebas, todas, pero ganamos el campamento. Y algo que me trajo a memoria esta palabra es que el pastor siempre nos tomaba el pelo. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Resulta y pasa que en las pruebas nosotros no ganamos ningún punto, ninguno, estábamos en cero. Pero habían algunas reglas que cumplir, y si tú no cumplías las reglas, pues te quitaban los puntos, ¿cierto? Entonces un día llegamos nosotros tarde y el pastor fue a quitarnos puntos, pero como no teníamos puntos, pues no nos podían quitar más puntos que no teníamos. Y me acordé de esta palabra, ¿cierto? Porque cuando tú no tienes nada que perder, pues ¿qué te queda? Nada. Y es la historia que quiero contarte en esta mañana. Y no sé si algunas veces ustedes han pensado o han dicho para ustedes: es que ya no tengo nada que perder. ¿Alguien lo ha pensado?
y después le pasa algo peor. No, mentira. Pero sí, muchos decimos, ya no me queda nada, ya no tengo nada que perder, ¿cierto? Y esta historia de la cual quiero hablarles, que está en Segunda de Reyes, capítulo 7, habla de esta frase. Y es que quizás hay personas que dicen, después de perder un matrimonio, ya no tengo nada que perder. O después de tener una bancarrota o un fracaso financiero, terminan diciendo, ya no tengo nada que perder. Y está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 4. Y dice así: sucedió que 4 leprosos, ¿cuántos? 4 leprosos estaban sentados a la puerta de la ciudad. Se decían unos a otros, ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si entramos a la ciudad que el hambre ha desolado, moriremos. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Por qué mejor no vamos al campamento de los sirios a ver si nos tienen misericordia? Si nos perdonan, viviremos, y si nos matan, moriremos. Y aparece la frase: no tenemos nada que perder. Versículo 5. Cuando se puso el sol, fueron al campamento sirio. ¡Qué sorpresa cuando llegaron! No había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria oyera el sonido de caballos y de un poderoso ejército en marcha, de modo que dijeron entre sí: el rey de Israel contrató a los reyes de los hititas y de los egipcios para que nos atacaran. Presas del pánico, huyeron en medio de la noche para salvar sus vidas. Abandonaron las tiendas, los caballos, los burros, dejaron el campamento tal y como estaba. Los 4 leprosos llegaron al campamento y entraron en una tienda de campaña. Primero comieron y bebieron, luego agarraron la plata, el oro y la ropa. Se fueron y lo escondieron todo. Más tarde fueron a otra tienda, la saquearon y volvieron a esconder el botín. Al final se dijeron unos a otros: no deberíamos hacer esto. Hoy es un día de buenas noticias y lo hemos convertido en una fiesta privada. Si esperamos hasta mañana, nos pillarán y nos castigarán. ¿Qué tal esta historia? Les cuento rápidamente. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? El profeta Eliseo fue discípulo de Elías. Y dice la historia que en esa época el pueblo de Israel, Samaria, estaba sitiado. Sitiado es que habían cerrado todas las puertas y no podía entrar nada ni salir nada. No podían entrar abarrotes, ni víveres, ni ganado, ni oro, ni plata. No podía entrar absolutamente nada, no podía pasar nada, porque los tenían rodeados. Dice la historia también que un día el rey de Israel estaba caminando así como camina un rey, y que el pueblo estaba pasando mucha hambre. Dice que se encuentra con una señora. Él dice: rey, rey, está llorando, rey, rey, por favor ayúdeme. Y el rey le contesta: bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo le puedo ayudar? La señora le cuenta y dice: imagínese, rey, que como estamos aguantando tanta hambre, como la ciudad está vacía de alimento, pues estamos muriendo de hambre. Y una vecina se me acercó y me dijo: vecina, hagamos una cosa. Usted tiene un hijo, yo tengo un hijo, ¿cierto? Pues cocinemos a su hijo hoy, comamos, y mañana cocinamos al mío. Y la señora como que, ¿será que sí? Sí, vecina, cocinemos a su hijo hoy y mañana cocinamos al mío. Dice la historia, está en la Biblia, en Reyes 7, versículo 6, se los estoy resumiendo, pero dice la historia que las vecinas cocinaron a su hijo. ¿Cuántos de aquí cocinarían a su hijo? Espero que ninguno levante la mano, ¿no? Una historia de canibalismo. Era tanta la necesidad de comer, estaban muriendo de hambre, que decidieron cocinar a un hijo. Entonces el rey le dice: bueno, ya se comieron a su hijo. Perdón, ¿qué pasó? Pues imagínense que
Cuando llegó el día de cocinar al hijo de la vecina, ella lo escondió. Y yo le digo: vecina, pero cumpla su promesa. Y ella lo escondió. Haga algo. Y dice la Biblia que el rey se desgarró sus vestiduras y le echó la culpa al profeta de Dios, y dijo que lo iba a matar. Y el profeta de Dios se llamaba Eliseo. Y lo mandan a llamar, y Eliseo llega ante el rey, y Eliseo ya sabía lo que iba a pasar. Y les adelanto la historia, porque Eliseo le dice: bueno, de cierto que mañana a esta hora, escuche bien, mañana a esta hora, lo que vale, vamos a poner un corte de punta de anca, va a costar 1,000 pesos. Y la mejor bebida que usted escoja, jugo de guanábana, no sé, imagíneselo, jugo de mora, de lulo, de limón, va a costar 1,000 pesos. Y salió un oficial a contradecir lo que decía el profeta, y le dijo: usted está loco. Si el mismo Dios abriera las ventanas de los cielos, aunque lo hiciera, esto nunca iba a pasar. ¿Y saben por qué? Porque había tanta hambre que dice la Biblia que una cabeza de un burro valía 700,000 pesos. Estoy trayéndolo a un lenguaje moderno, colombiano. Una cabeza de un burro. Y que el estiércol de paloma valía 700,000 pesos. 300 mililitros de estiércol de paloma. Entonces al oficial le parecía una locura que al otro día un corte de punta de anca valiera 1,000 pesos, y que el mejor jugo que usted desee valdría 1,000 pesos. Entonces Eliseo le dijo al oficial: lo va a ver. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted va a ver todo eso y no va a poder probar nada de lo que Dios va a hacer con este pueblo. Y así pasó. Y llegan a la historia estos 4 leprosos que estaban a las afueras de la ciudad, porque su condición los sacaba de la ciudad, porque era ponerlos en cuarentena. No podían entrar a la ciudad porque podían ser de infección para sus vecinos o compañeros. Y dice la historia que los 4 leprosos estaban hacia las afueras, y un día tuvieron una conversación como cualquier leproso habla con otro leproso. Y le dice como: venga, ¿qué hacemos acá sentados? Si nos quedamos acá sentados, vamos a morir porque tenemos lepra. Si entramos a la ciudad, vamos a morir porque están muriendo de hambre. Si vamos hacia los enemigos, vamos a morir. ¿Ustedes también se asustaron? Pensé que eran las trompetas. Todavía no. Si vamos al campamento de los enemigos, igual vamos a morir porque son enemigos, nos pueden matar. Pero si nos reciben, quizás tenemos una posibilidad de que nos reciban, dice la historia. Entonces, al final, como muchos de nosotros, ellos dijeron: igual, yo no tengo nada que perder. Y así se llama el mensaje de esta mañana: nada que perder. Y espero que Dios pueda hablar a tu vida de cualquier forma. Entonces, todos llegamos a momentos en la vida donde sentimos que no tenemos nada que perder. La diferencia entre quienes se quedan estancados y quienes ven un milagro no está en el problema que enfrentan, sino en las decisiones que toman. Y estos 4 hombres nos enseñan 3 decisiones que Dios puede usar para cambiar una historia. ¿Están conmigo? Y lo primero que quiero compartirte en esta mañana es: decide. Dile al que está a tu lado, dile: decide. Pero
haz lo que decía porque como que estaba dormido. Decide, porque la comodidad de quedarse puede costarte el milagro de avanzar. Decide, porque si te quedas estancado o sentado, te lo aseguro que nunca verás el milagro. Quizás muchos no tenemos lepra, pero quizás nos sentimos como ellos. Sentimos que ya no nos queda nada. Pero hay una frase que leí en este pasaje. No era cuando encontraron la comida ni el oro. La frase que más me confrontó cuando leímos este pasaje está en Segunda Reyes, el versículo 3, es: ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Ellos sabían que la muerte iba a llegar, pero se preguntaron: ¿qué hacemos aquí sentados esperando a que venga por nosotros la muerte? Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana: ¿qué haces ahí sentado llorando por lo que te pasó? ¿Qué haces ahí sentado quejándote de lo que sucedió? ¿Qué haces ahí sentado recordando lo que estuvo bien? ¿Qué haces ahí sentado echando cuentas sin hacer nada? Y estos leprosos sí que nos enseñaron, porque definitivamente antes de morir físicamente, ellos ya habían muerto emocionalmente. Estaban sentados, estaban resignados, y la resignación siempre encuentra su postura sentado. Cuando llegas a una etapa de resignación en tu vida, esa postura que muestras ante la vida es estar sentado, porque sientes que ya no hay más. Y aplica para todas las áreas de tu vida. Es que ya no sé qué hacer con mis hijos, y estás sentado esperando a que algo malo pase con tus hijos. Es que no sé qué hacer con mi matrimonio, y estás sentado a que llegue el día, esperando a que llegue el día de que todo se acabe. Es que no, lo intenté en este negocio, lo intenté en otro negocio, emprendí y no pasó nada. Y sigues sentado esperando a que alguien más haga algo por ti. Ellos ya estaban sentenciados a muerte. Ya no tenían nada que perder. Pero sé que muchos de los que estamos acá llegamos pensando así. No estamos muertos, pero ya dejamos de creer. Seguimos viniendo a la iglesia, cantamos, saltamos, bailamos. Es más, muchos servimos en la iglesia, pero hace mucho tiempo dejaron de esperar que Dios haga algo nuevo, porque estamos sentados. Tenemos nuestros sueños sentados, nuestros ministerios, nuestros llamados, nuestros sueños. Y hay personas que dejaron de avanzar o dejaron de vivir y comenzaron a sobrevivir. Y estamos esperando a que llegue el mes para decir: lo logré. Y llega el lunes y volvemos a intentar sobrevivir. Y es que la pregunta que hace el texto no es ¿por qué estamos aquí? La pregunta es ¿qué hacemos aquí? Porque la pregunta correcta no es
¿por qué me pasó esto? ¿Por qué viví esto? La pregunta correcta es: ¿qué voy a hacer ahora? Porque la comodidad de quedarse puede costarte el milagro de avanzar. Los leprosos hicieron un cálculo: si me quedo, me muero. Si entro a la ciudad, me muero. Si voy al campamento sirio, me muero. Pero puede ser que ellos me reciban con misericordia. O sea, tenían un 25% de morir. Pero tomaron una decisión. Y es que desde la lógica humana ninguna opción parecía buena, ¿verdad? Pero había una diferencia enorme. Solo una opción tenía esperanza. Y es que entre la muerte segura y una esperanza incierta, la fe siempre elige la esperanza. Muchas veces la fe se ve un poco incierta, ¿verdad? Porque decidimos creer, pero no vemos nada. Y preferimos quedarnos quietos. Pero yo sé que el colombiano está caracterizado por arriesgar, ¿verdad? Por salir adelante, por luchar. Pero lo bueno es que no solo somos colombianos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y aunque la esperanza sea incierta, elígela. Porque de hecho, Dios siempre ha llamado a su pueblo a decidir. En Deuteronomio 30:19, en la versión del mensaje dice: hoy llamo al cielo y a la tierra como testigos contra vosotros. Pongo ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis vosotros y vuestros hijos. Dios nunca ha decidido por nosotros. Siempre nos presenta la opción de decidir. Porque Dios puede abrir el camino, pero amigo, nadie puede caminar por ti. Igual pasó con Josué. Cuando pasó todo el revuelo de todo lo que estaba sucediendo, Josué les dijo: escojan a quién quieren servir, o a Dios o a los ídolos. Siempre hubo una decisión que tomar. Porque amigo, la fe, y no quiero que me malinterprete, pero la fe nunca se hereda, siempre se decide. Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos espirituales. La responsabilidad de mi esposa y la mía es guiar a Emilio por su camino, pero la decisión la tiene él. Y aunque suene doloroso, es la realidad. De hecho, su palabra dice que tenemos que confesarlo con nuestros labios y decir que Jesús es nuestro Salvador. Porque yo sé que muchas madres, padres han orado: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y está bien. Pero amigo, amiga, la fe no se hereda, se decide. Y eso fue lo que hicieron los leprosos. Tomaron una decisión. En Santiago, él les decía: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. No basta con venir un domingo acá, hay que tomar decisiones. Y la mayoría de personas piensa que las grandes decisiones provocan grandes cambios. Y no estoy de acuerdo. Los grandes cambios o transformaciones se producen con pequeñas decisiones. Y es que decidir cuesta, pero nadie destruye un matrimonio en un día.
Nadie construye un ministerio en un día. Todo comienza con una decisión. Los leprosos no demostraron su fe diciendo, sí, creemos que Dios va a estar allá. No. Ellos tomaron la decisión y se levantaron. Y tal vez Dios te está haciendo esa misma pregunta en esta mañana. Y es, ¿qué estás haciendo ahí sentado? ¿Qué estás esperando? ¿Que el país mejore? ¿Que el salario mínimo suba? ¿Qué estás esperando ahí sentado? ¿Qué haces sentado en la culpa, en la amargura? ¿Qué haces sentado esperando a que alguien resuelva lo que Dios te pidió que enfrentaras? Reitero, los leprosos ya no tenían nada que perder, pero aún así tomaron una decisión. Ellos decidieron caminar aunque creían que al frente iban a encontrar un ejército enemigo que los iba a degollar, que los iba a matar. Pero mientras ellos pensaban eso, Dios ya estaba haciendo algo. Y ellos todavía no lo sabían. Porque hay algo que la fe descubre después del primer paso. Muchas veces mientras tú estás decidiendo obedecer a Dios, Dios ya tiene preparado el milagro. En el libro de Salmos, capítulo 37, del 23 al 24, en la versión del mensaje, dice: el valiente camina al lado de Dios, su camino lo traza Dios y es feliz. Y mire esta parte: y si tropieza, no permanece caído mucho tiempo, Dios le sujeta la mano. Si tú sientes que estás caído y que es la enésima vez que te caes, levántate, levántate. Dios tiene algo más para ti. Inténtalo. Dice el Salmo que Él sujeta tu mano, pero tienes que decidir. Y dice la Biblia que tomaron la decisión y empezaron a caminar. Y es en el segundo punto que le puedes decir a tu compañero, amigo o hermano que está ahí a tu lado, dile: camina, pero dile fuerte: camina, porque la obediencia te lleva al lugar donde la gracia ya estaba esperando por ti. Segunda de Reyes decía: cuando se puso el sol, fueron al campamento sirio. Dice la Biblia, qué sorpresa cuando llegaron. No había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria oyera el sonido de caballos. El rey de Israel contrató, dijeron ellos. Y dice que salieron presas del pánico y huyeron. Y yo quiero que me pongan atención acá. Y quiero pedirle el favor a 4 hombres rápidamente que vengan. Alex, gracias. Carlitos, ¿alguien más? Suban. ¿Quién más? Muy bien, Mao. Y muy bien. Deténganse ahí. Ahí. Imaginémonos, que ustedes son los leprosos. La cara la tienen. No, mentiras. Imaginémonos que ustedes son los leprosos. La historia, la Biblia habla que los leprosos pues tienen muchas llagas en su cuerpo. No pueden hacer ejercicio. Todo los molesta, todo les quema, el sol los hiere. Yo quiero que ustedes caminen como leprosos.
Y se imaginen que el costado de allá es el campamento sirio. Pero como leprosos, ¿cómo caminarían? Despacio, les duele al pisar. Imagínense a los 4 leprosos. Ellos no iban saltando. Deténganse. Me imagino que en el camino se quejaban porque tenían llagas en sus plantas de los pies. Devuélvanse como leprosos, con la cabeza hacia abajo. Me imagino que sus heridas eran tan grandes que la ropa les incomodaba. Se cansaron como ellos los leprosos. Pero la historia cuenta que mientras los leprosos caminaban al campamento sirio, en el campamento sirio estaban jugando, cantando, comiendo, porque dice la Biblia que había mucha comida, que había oro. Pero dice la Biblia que mientras ellos estaban sentados, unos durmiendo, empezaron a escuchar y los leprosos iban caminando. Y más o menos esta es la imagen de lo que estaba sucediendo. Mientras ellos caminaban, los sirios imaginaban que venía un ejército a matarlos y que el ruido era tan fuerte que se asustaron. Y que dejaron el campamento vacío. Y que cuando los leprosos llegaron a donde sus enemigos, hicieron cara de sorpresa. Denle un aplauso a estos amigos en esta mañana. Y esto fue lo que pasó. Y es lo que quizás pueda estar pasando contigo en tu vida. Tú estás caminando sin fuerzas, enfermo, luchando con un divorcio, pero estás caminando, luchando con un hijo en las drogas, pero estás caminando, luchando con una bancarrota, pero estás caminando, luchando por recuperar tu relación, pero sigues caminando. Y es que si el primer milagro ocurrió cuando ellos decidieron levantarse, el segundo ocurrió cuando descubrieron que Dios había llegado antes. Y es que la obediencia nunca sorprende a Dios. Tu obediencia nunca sorprende a Dios. La obediencia nos sorprende a nosotros con lo que Dios ya ha hecho. Y un camino de obediencia no es tan fácil. Obedecer a Dios en medio de la enfermedad no es fácil. Obedecer a Dios en medio del dolor no es fácil. Y a veces pensamos que porque somos obedientes, Dios va a hacer cosas grandes. Pero Dios no funciona así. Mientras esos 4 leprosos iban dando paso tras paso, Dios estaba haciendo huir al ejército sirio. Ellos no tenían ni idea. Pero yo creo que ustedes se imaginen, los leprosos estaban pensando, bueno, esta va a ser nuestra última noche con vida. Ya no tenemos nada que perder. Caminemos. Pero lo que no sabían era que Dios ya había obrado. Y es que recuerda, amigo, que la obediencia siempre te lleva al lugar donde la gracia ya estaba esperando por ti. La obediencia no convence a Dios.
Dios actúa porque te ama, porque decides creer. Es como cuando compras un tiquete de avión y lo compras con tiempo. Tú compras el tiquete de avión, pero el avión ya está allá. Compres o no compres el tiquete, el avión está ya preparado, ¿verdad? Llegues o no llegues al aeropuerto, el avión está preparado con las personas. No sé cuántos han perdido un vuelo. Yo he perdido un vuelo. Pero es como el ejercicio del aeropuerto. Vayas al aeropuerto o no vayas, el equipo de abordaje, la tripulación, van a estar listos. Decidas obedecer o no obedecer, Dios ya está obrando. El tema es que camines hacia lo que Dios está preparando para ti. En Isaías 45, versículo 2 dice: yo iré delante de ti y abriré el camino, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Esto no pasa como el comercial que dice que conduzcan con cuidado. ¿Sí lo han visto? No excedan los límites de velocidad porque el ángel de la guarda se queda atrás. No, con Dios no pasa eso. Dios no va detrás tuyo. Dios va delante de ti. Porque muchos creemos que vamos muy rápido y que Dios se quedó en el camino. Pero si decides y caminas, dice su palabra que irá delante de nosotros. De hecho, Deuteronomio 31:8: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y tener fe cuesta, y cuesta mucho. Pero cuando lo has perdido todo, es lo único que te queda: confiar en Dios. Oswald Chambers dijo: la fe nunca sabe a dónde lo lleva, pero conoce y ama a aquel que lo guía. Y quizás en esta mañana Dios también te está invitando a caminar, a que tomes esa decisión que llevas posponiendo hace mucho tiempo, porque tienes miedo. Pero su palabra dice que Él estará con nosotros. A que des ese primer paso aunque no tengas nada más. Cuando ellos llegaron al campamento, comieron, bebieron. Dice la Biblia que encontraron plata, oro, vestidos. Y por un momento hicieron lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Solo pensar en nosotros, ¿verdad? Hasta que uno dijo: no estamos haciendo bien. Porque cuando entiendes que la gracia te encontró, descubres que no solo te encontró para ti, sino para muchos más. Y el tercer punto habla de compartir. Y dile al que está a tu lado: comparte, porque lo que Dios hizo por ti también quiere hacerlo por otros. Segunda de Reyes 7:9. Entonces se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Y escuche muy bien esto: hoy es un día de buena noticia y nosotros callamos. Los leprosos ya habían comido, ya habían bebido, pero de repente uno de ellos rompe el silencio. Y yo quiero que te hagas esa pregunta:
¿Estás haciendo el bien? Porque la bendición pierde su propósito cuando se deja de compartir. Ellos habían pasado por ser mendigos, eran mensajeros, eran excluidos, pero comprendieron que había una ciudad entera muriendo. Mientras ellos disfrutaban de la provisión, habían vecinos que se comían a sus hijos del hambre. Entonces dijeron: hoy es un día de buenas noticias. Y ahora yo quiero preguntarte, ¿qué ha hecho Dios por ti? Y sé que durante esta reunión o experiencia, muchos de los que estamos acá estamos en diferentes situaciones. A muchos nos ha costado tomar una decisión. Otros estamos caminando creyendo en que Dios ya lo hizo. Pero si Dios ya hizo algo por ti, ¿no crees que alguien más necesita escuchar lo que Él hizo por ti? ¿No crees que alguien más necesita saber que si caminas, si le crees, Dios va a hacer cosas grandes? ¿O tu oración es: mi casa y yo serviremos a Jehová? Mientras hay una ciudad que se muere de hambre, mientras hay barrios que se están perdiendo, chicos que luchan con la drogadicción, mujeres que necesitan una mano de ayuda, dime qué Dios ha hecho por ti. Y pregúntate: ¿lo puedo hacer por alguien más? Dice la palabra que ellos dijeron: hoy es un día de buenas noticias. Mateo 10:8 dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Y es que Jesús nos dice que no convertamos la gracia en un privilegio privado. Conviértala en una bendición para todos. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el mismo consuelo que hemos recibido. ¿No crees que si Dios te ha dado un milagro, debes compartirlo? ¿No crees que si Dios te dio el don de predicar la palabra, puedes compartir del evangelio con alguien más? ¿No crees que si Dios sanó tu vida, obró en ti, hizo un milagro, no crees que esa otra persona que necesita sanidad, no crees que Dios va a obrar en ti para sanar a la otra persona? Su palabra dice que en su nombre haremos cosas más grandes. También dice que todo lo que nuestras manos toquen prosperará. Y es que como iglesia estamos viviendo una etapa muy linda de edificar casa. ¿Cuántos aman edificar esta casa? Y Fabi lo decía: amor por la casa. Y créeme, no estamos hablando simplemente de cemento, de un ladrillo, de un ventilador. Que sí necesitamos recursos, pero estamos desde hablando de preparar un lugar para alguien más, alguien que necesite un milagro, que necesite escuchar estas buenas de salvación, buenas nuevas de salvación.
Eso que cambió tu vida, alguien más lo necesita. Porque un día alguien invirtió en esta casa. Un día alguien sirvió. Un día alguien te dio la bienvenida. Un día alguien te predicó. Un día alguien te dio. Y gracias a eso tú y yo conocimos a Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros, porque lo que hizo Dios por ti, también quiere hacerlo por tu hermano. Y aquí es donde todo lo que dice la Biblia apunta a algo mucho más grande. Los 4 leprosos encontraron una buena noticia. Entendieron que no podían guardarla, pero esta noticia solo era la sombra de algo más grande. Porque un día Dios preparó salvación que no merecíamos, y esa historia nos lleva a Jesús. Y quiero finalizar recordando la primera pregunta que les hice, y es: ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Esa es nuestra historia. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestro delito, sin esperanza, sin acceso, lejos de Dios, como aquellos 4 hombres. Pero un día Dios hizo algo extraordinario. No envió simplemente un milagro, no envió simplemente oro, ni provisión, ni comida. Envió a su Hijo. En Efesios capítulo 2, el versículo 3: todos lo hacíamos, todos hacíamos lo que nos apetecía, cuando nos apetecía. Todos estábamos en el mismo barco. Es un milagro que Dios no perdiera los estribos, y acabara con todos nosotros. En cambio, inmenso en misericordia, con amor increíble nos abrazó, tomó nuestras vidas muertas por el pecado y nos dio vida en Cristo. Él anunció las buenas noticias del reino, y cuando llegó al Calvario lo perdió todo. Perdió su gloria, su honra, su sangre, perdió su vida, para que tú nunca vuelvas a perder la esperanza. Amigo, hoy tú ya no tienes nada que perder, porque Jesús ya lo perdió todo por ti. No tienes que perder tu identidad, porque Él fue rechazado por ti. No tienes que perder la esperanza, porque Él venció la muerte por ti. Él abrió el camino. No tienes que perder la batalla, porque Él ya obtuvo la victoria. Y como siempre he sentido y he pensado, de la Biblia lo dice, su palabra jamás regresa vacía. El Salmo 23:5, todos los conocemos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Porque la verdadera mesa no estaba en el campamento sirio. La verdadera mesa comenzó en la cruz, donde que parecía que el enemigo había vencido, Dios estaba preparando la mayor historia, la victoria de la historia, Jesús derrotó el pecado, la muerte, el enemigo, y preparó una mesa de gracia para todo aquel que en Él cree. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta mañana.
que le digas a la persona que está a tu lado: decide. No porque tus decisiones te salven, sino porque Cristo ya abrió el camino. Dile: camina. No para ganar el favor de Dios, sino porque Jesús va delante de ti. Y dile: comparte, porque lo que Dios hizo por ti también quiere hacerlo por otros. Amigos, los 4 leprosos encontraron una mesa preparada en el campamento y salieron a anunciarlo. Nosotros encontramos una cruz vacía y una tumba vacía. ¿Cómo podríamos callarlo? Cuando crees que ya no tienes nada que perder, recuerda esto: Jesús lo perdió todo para que tú lo encontraras todo. Y esto que vamos a hacer a continuación no es simplemente que suene el piano y hables y cantes pasito. Porque si estás aquí en este momento, es porque Dios te entregó la victoria. Creo que no escucharon. Si hoy, domingo 26 de julio, estás aquí, es porque Dios ya te entregó la victoria. Decide, camina y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.